Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 8.3 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos SAICO. Acá me dicen, remitas el circuito que aparece en la figura y determinemos estos incisos A, B, C. En el A, la corriente del inductor, voltaje en el capacitor y voltaje en la resistencia. En el instante de T igual a 0 y más, ¿no? El B, la variación de la corriente, la variación del voltaje del capacitor, la variación de la voltaje en la resistencia. Y el C. Bien, vamos a mirar inciso por inciso y vamos a ir entendiéndolo, ¿no? Primero que nada, antes de empezar a resolver el inciso A, tenemos que analizar el circuito antes de partir de T igual, o bueno, antes de partir de T mayor o igual a 0. O sea, cuando T es menor a 0, es donde vamos a analizar eso. Si vamos a analizar T menor a 0, el circuito va a estar de esta manera. O sea, esta fuente corriente dice es 2 amperios en el momento de que iniciemos a analizar T, en el instante T igual a 0 y más, ¿no? Este inciso C, el que me indica cuando T sea mayor a 0. Y cuando decimos mayor a 0, quiere decir mucho tiempo después, o sea, cuando el sistema ya está estable en T mayor a 0. Sí, recordemos que hay una pequeña variación o una pequeña transición antes de estar en un estado estable, ¿no? Entonces, cuando T es menor a 0, esta fuente corriente va a desaparecer y vamos a obtener esto. Esto es lo primero que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que pasa acá? Supongamos que, bueno, en T menor a 0, conectamos esta fuente de 10 voltios. Obviamente va a empezar a haber una circulación de corriente aquí en esta dirección por la polaridad de la fuente, que es la corriente IC. Esa corriente llega a este punto, una parte diría yo que viene por acá, la otra viene por acá, etcétera. Recordemos que con suficiente tiempo, el capacitor primero se porta como cortocircuito, después como circuito abierto. Este voltaje va a terminar siendo, bueno, cuando él se cargue, se va a comportar como un circuito abierto. Si nosotros observamos la corriente IC, empieza a circular por acá, ¿cierto? Como usted comporta como cortocircuito, entra por acá, sale una parte acá, sale una parte allá. Pero a medida que se va cargando esa corriente, la corriente empieza a ser así, hasta que se pone en cero, ¿no? Esta corriente, principio máximo, porque esto está en cortocircuito, pues se va a ir disminuyendo hasta que quede cero. Si esta corriente disminuye, este que viene por acá también va a disminuir, este que viene por acá también va a disminuir, esta va disminuyendo. Entonces, en el momento que ya el capacitor queda cargado, esta corriente desaparece, esta desaparece y esta desaparece. ¿Sí? Entonces, IC va a llegar un momento que es igual a 0. Estamos analizándolo así. Entonces, si observamos la dirección de la corriente que tenía en un principio, la polaridad en realidad debería ser más acá, menos acá, en tiempo menor a 0. ¿Sí? Porque la corriente está entrando por abajo y no por arriba. Ahora, partamos de ahí. Entonces, me dicen, voy a borrar acá, o voy a poner acá el inciso A, la corriente del inductor en 0 más. Bueno, ¿qué significa la corriente del inductor en 0 más? Corremos por acá, que haría de esta forma, ¿no? Que es este mismo, ¿no? Voy a hacerlo acá más bien. Agarrar esta y llevarlo acá. La corriente del inductor, cero positivo o cero más, como lo quieran llamar, a que va a ser igual. Recordemos que la corriente de un inductor no cambia de forma abrupta y el voltaje de un capacitor no cambia de forma abrupta. Entonces, si cuando hicimos el análisis, que la corriente y se entra acá, esto hasta que llega a un punto ya como circuito abierto, pues IL y la corriente que viene por esta resistencia van a ser cero, ¿no? Entonces, en el instante que cuando entra esta fuente de corriente de 2 amperios, o sea, esta fuente de corriente de 2 amperios llega a este punto, no va a ir por este inductor de forma instantánea. O sea, la corriente del inductor es igual
la corriente del inductor 0 menos, sería igual a 0 amperios. O sea, él no va a cambiar la corriente que estaba en su momento de golpe. Eso es lo que indica este análisis. Entonces, el voltaje capacitor tampoco va a cambiar de forma abrupta, pero la pregunta es, ¿cuál sería el voltaje del capacitor? Bien, la corriente IC, recordemos que hicimos el análisis en T igual a T menor a 0, la corriente entra y pone a cargar el capacitor, hasta que queda completamente cargado. Esto se comporta como circuito abierto. Por acá no hay corriente, por acá no hay corriente. Entonces, si hacemos un LVK, la caída de tensión acá es 0, acá es 0. Entonces, el voltaje capacitor, el capacitor en 0 menos, va a terminar siendo igual a menos 10 voltios, ¿cierto? Porque la corriente dice, estaba entrando hacia arriba y me dicen, deme el voltaje capacitor polarizándolo más arriba y menos abajo. Pero si la corriente al principio está entrando es por abajo, debería ser más abajo, menos arriba. Pues entonces, voltaje capacitor es menos 10 voltios, ¿sí? Porque es lo contrario a lo que me están pidiendo. Y por la dirección de la corriente, ¿no? Menos 10 voltios. Es el voltaje del capacitor. Entonces, el voltaje del capacitor en 0 más es igual al voltaje del capacitor en 0 menos, no cambia de forma abrupta, igual a menos 10 voltios. Estamos ahí. Me piden el voltaje en la resistencia de 0 más. Bien, el voltaje en la resistencia en 0 más, yo voy a poner acá, en la resistencia 0 más. Vamos a mirar lo siguiente. Obviamente en 0 menos, voltaje en la resistencia de 0 menos, pues va a ser igual a 0 voltios, ¿no? Ahora, yo voy a decir que es igual a 0 voltios. Ahora, se preguntarán por qué 0 voltios. Bien, en el momento que esta fuente corriente entra acá, hay varias formas de hacer este análisis. Esta fuente corriente entró, en ese instante que entró, la corriente IL va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, si yo hago simplemente un LVK para demostrar por qué esto es igual a 0, observemos, menos BR, ¿sí? Voy a hacer un LVK de aquí a acá, de este punto a este punto y de este punto a este punto. Menos voltaje BR más el voltaje en la resistencia de 40 ohmios más el voltaje del inductor debe ser igual a 0. Observemos que IL, en ese instante que entra esta fuente corriente, dijimos que IL es igual a 0. Pues si no hay tensión acá, este vendría siendo 0, ¿no? Este vendría siendo 0 también, ¿no? ¿Qué más? Pues por lo tanto esto va a ser igual a 0. Por ese lado podríamos analizarlo. La otra razón por la cual la corriente, el voltaje en la resistencia de 10 ohmios es igual a 0 es porque en el momento que entra esta fuente de corriente a este punto, el capacitor está como circuito abierto, pero porque está polarizado hacia allá, ¿sí? Al principio. Entonces, en el momento que entra esta corriente de 2 amperios a este punto, IL, pues IL no va a cambiar absolutamente. Si venía en 0, pues va a seguir siendo 0. Entonces, el capacitor, recordemos que se comporta como cortocircuito. Entonces, todos estos 2 amperios en el instante de 0 más, o de T mayor o igual a 0, digamos en ese instante 0 más, estos 2 amperios se van a ir completamente por el capacitor en ese instante. Obviamente, con ya cierto tiempo, el capacitor alcanza a cruzar acá los 2 amperios, como esto queda en cortocircuito, ¿sí? Porque acá hay 10 voltios hacia allá. Recordemos que en realidad se polariza así, más o menos. Entonces la corriente acá entra hacia allá, queda esto en corto, en esta dirección hacia abajo, o sea, ahora iría hacia allá la corriente. Todo esto está en corto. Entonces los 2 amperios empiezan a circular acá. Obviamente con cierto tiempo el capacitor empieza a cargar y ya así empiezan a desviarse las otras corrientes. Entonces, esa es otra razón por la cual el voltaje en la resistencia es igual a 0. Si seguimos analizando, ya tenemos, bueno, ya tenemos corriente del inductor, el voltaje del capacitor, corriente, voltaje y el voltaje de la resistencia. El inciso B me dice,
inciso B, me dice que la variación de la corriente respecto al tiempo, la variación del voltaje del capacitor respecto al tiempo y la variación del voltaje de la resistencia respecto al tiempo. Bien, recordemos que nosotros siempre es bueno hacer las fórmulas de que tenga derivadas. En el caso del inductor, el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la variación de la corriente que pasa por ese inductor respecto al tiempo. Y la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por el voltaje del capacitor respecto al tiempo, ¿no? Puedo hacer uso de estas fórmulas porque me están pidiendo la variación de la corriente del inductor respecto al tiempo. Simplemente despejo esto de acá, donde la variación de la corriente del inductor en 0 más, que es lo que estamos analizando en el instante que entró esto, respecto al tiempo va a ser igual al voltaje del inductor sobre X. ¿Cuál vendría siendo? Necesitamos el voltaje del inductor. Bien, yo lo que voy a hacer es simplemente, bueno, analizar un LVK acá. En el instante de tiempo, bueno, voy a hacer un LVK de aquí a este punto, de aquí a este punto, de aquí a este punto, de aquí a este punto. Bueno, ya lo habíamos hecho ahorita, pero volvámoslo a hacer. Sería menos 10 voltios más el voltaje del capacitor. Bueno, digo más porque recordemos que al principio la corriente está entrando hacia allá, entonces se polariza más acá, menos acá. Pero si quiere, podríamos ubicar acá el menos, ¿no? Si tomamos esta polaridad. Pero recordemos que voltaje del capacitor es menos 10 voltios, entonces menos con menos va a ser más. Si ponemos más, más con menos va a ser menos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estamos tomando la polaridad, más y menos. Sería, o bueno, menos BC, dejémoslo así. Ya le vamos a mirar otra cosa. Más el voltaje en la resistencia de 40 ohmios, más el voltaje del inductor igual a 0. Entonces sería menos 10 menos 10 voltios, ¿sí? Más voltaje en la resistencia de 40 ohmios, más BL igual a 0. Obviamente sería aquí menos 10, más voltaje en la resistencia de 40 ohmios sería los 40 por la corriente que pasa por la resistencia de 40 ohmios. Y la corriente que pasa por la resistencia de 40 ohmios está en serie con la IL. Y la IL habíamos dicho que es 0 amperios. Por lo tanto, esto también es por 0, ¿no? Esto sería siendo 0. Más BL igual a 0. Voltaje del inductor es 0. ¿Qué era lo que se está diciendo acá? Este menos, estoy tomando la polaridad menos 10 voltios, menos BC, que me la están marcando más arriba, menos abajo, más esto, más esto. Pero si yo tomo la polaridad correcta, o sea, recordemos que esto sería, diría que BC sería positivo, ¿no? Entonces sería menos 10 más 10, al igual sería 0. Igual sería 0. Tomando la polaridad como lo tomamos al principio. Dependiendo cómo lo tome, hay que tener cuidado con eso. Si tomo de referencia lo que me dice el ejercicio, sería menos 10. Si tomo de referencia, como ya la tomé, sería más 10 positivo. Venimos acá. Entonces, voltaje BL es igual a 0. 0 sobre L. Entonces, esto es igual a 0 amperios por segundo, ¿no? Listo, ya tenemos IL. Es esta. La variación del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Bien. ¿Cómo podemos tomar nosotros esa variación? Lo mismo que estaba diciendo ahorita. Ahora partamos de acá. La variación del voltaje del capacitor respecto al tiempo es igual a la corriente del capacitor sobre C. ¿Y cuál es esa corriente del capacitor? Bueno, recordemos lo que habíamos mostrado ahorita. Voy a ahorrar esto. En el instante que entró esta fuente de corriente, en el instante que entró esto está en cortocircuito, entonces toda la corriente en ese instante se viene por acá. En el instante t igual a 0, todos los 2 amperios vienen por acá porque esto está en corto, ¿no? Entonces entra acá directamente. Entonces, como entra acá directamente, por eso el voltaje en esta resistencia era 0. Obviamente con el tiempo esto se carga y se va desviando. Entonces la corriente de capacitor, pues en ese instante, bueno, en 0 más, igual a 0 sobre C, pues entonces serían, bueno,
aquí me equivoqué, no es 0, está en corto, está circulándoles toda la corriente. Pues, borremos acá. Son los 2 amperios, ¿no? Sobre el capacitor. Vuelve y repito por si dije algo mal. En el instante que entró esta fuente de corriente, esto está en corto, y por eso todo se desvía hacia acá, los 2 amperios completos, en ese instante de 0 más. Por eso es que el voltaje en la resistencia era 0, porque todo se desviaba por acá en ese instante. Entonces, el voltaje del capacitor, en 0 más, todo el tiempo, es igual a los 2 amperios sobre la capacitancia, que es 1 sobre 4. Entonces, sería 4 por 2, 8 voltios por segundo. Ya tenemos el siguiente. Me queda el voltaje de la resistencia. Bien, eso lo puedo hallar con un LVK, voltaje en la resistencia respecto al tiempo. Simplemente puedo hacer un LVK desde este punto a este punto. Eh, bueno, de aquí a acá, esto es un conductor, ¿no? Después paso a este punto, desde ese punto a este punto, desde este punto a este punto y cierro el LVK. Entonces, sería menos voltaje en la resistencia, la polaridad más menos, ¿sí? Estoy tomando de referencia esta, más voltaje del capacitor, más los 10 voltios, igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer yo ahora? Simplemente voy a tomar esto, voy a correrlo para acá. Veámoslo bien. Derivar todo esto respecto al tiempo, ¿no? Entonces quedaría menos la derivada del voltaje en la resistencia sobre dt, más la derivada del voltaje del capacitor, más la derivada en una constante 0. Todo esto igual a 0, ¿no? Entonces, la variación del voltaje del capacitor es respecto al tiempo. Vemos que estamos hablando en 0 igual en 0 más, igual a la variación del voltaje de la resistencia, 0 más, sobre dt. Queda así. Entonces, ¿cuál era esto? Pues teníamos los 8 voltios por segundo, que es igual a la variación del voltaje en la resistencia, en 0 más, respecto al tiempo. Este sería este punto que nos estaban viendo acá, ¿no? Ahora solo me queda el inciso C, que es la corriente del inductor, voltaje del capacitor y voltaje de la resistencia en el infinito. ¿Qué quiere decir en el infinito? Listo, entró esta fuente corriente y dejémoslo correr un tiempo suficiente para que todo se estabilice, ¿no? El capacitor se cargue en esa polaridad, el inductor se comporte como cortocircuito, etcétera. Puede ser un tiempo, puede ser minutos, horas, el tiempo que uno quiera, ya en ese punto, pues ya está todo estabilizado, ¿no? Esto se queda en cortocircuito, en el circuito abierto y este cortocircuito. Entonces, si nosotros miramos, acá viene esta corriente de 2 amperios y al inicio, toda la corriente se va a ir por acá, que fue lo que hicimos ahorita anteriormente. La IC va a ser igual a los 2, pero esa IC, a medida que carga el capacitor, va disminuyendo. Al ir disminuyendo, una parte viene para acá y la otra parte se va por IL. Hasta que el capacitor queda completamente cargado y por lo tanto esta corriente ya no hay. Esto queda en circuito abierto, ¿sí? Y toda la corriente que viene a este punto se desvía una parte para acá y la otra parte para acá. Y esto se comporta como cortocircuito. Entonces simplemente observamos que podemos hacer un divisor de corriente. La corriente que entra acá podemos hallar, bueno, llamémoslo esto corriente I1, corriente IL. La corriente I1, hacemos un divisor de corriente, que sería la resistencia opuesta, que son los 40, ya no tenemos en cuenta el inductor, que ya está en cortocircuito, la opuesta, sobre la suma de las dos, 40 más 10, por los 2 amperios, ¿no? La I1 va a ser igual a, yo multiplico 40 por 2, dividido en 50, 1.6 o 8 quintos de amperios. Va a poner acá.
8 quintoamperios. Esa es la corriente que, esto es lo mismo que decir 1.6 amperios. Y la corriente que va para allá, pues simplemente es el restante, ¿no? La IL. Porque si a los 2 amperios que entran acá, 1.6 se van para acá van a ir 0.4, ¿no? Que es lo mismo 2 quintos amperios o 0.4 amperios para sumar los 2 amperios que están entrando acá. Bien, entra acá. Me están pidiendo la corriente del inductor. Listo, la tengo. El voltaje de la resistencia. Bueno, solo me queda multiplicar. Voltaje en la resistencia. Pues en el infinito, ¿no? Así. Voltaje en la resistencia, pues la corriente que está circulando, la I1, que son 8/5 por 10. Lo mismo que decir 80 quintos, ¿no? Esos 80 quintos, pues son 16 voltios. 16 voltios. La corriente que viene por acá ya la tengo. Corriente, voltaje de la resistencia, voltaje del capacitor. Bueno, el voltaje del capacitor, recordemos, aquí empieza a entrar una corriente. Esa corriente ahí, pues ahí se va a ir disminuyendo hasta que queda cero porque se comporta como circuito abierto entre este punto y este punto. No hay circulación de corriente. Entonces, esto queda como si fuera un solo conductor. Entonces, el voltaje entre esto y esto es el mismo voltaje que cae en la resistencia de 40 ohms. Entonces, el voltaje en el capacitor, ya con suficiente tiempo para que estabilice, será igual a los mismos 16 voltios. Aquí termina el ejercicio, nos vemos en el próximo.